Antes de empezar a programar en Python, vale la pena hablar un poco de nuestra elección de este lenguaje para el curso. Además, recordemos que necesitamos un lenguaje de programación en primer lugar, porque no solo usar pseudocódigo. Como le dije anteriormente, necesitamos una forma de escribir un lenguaje que la computadora entienda. El pseudocódigo no es un lenguaje, ya que no tiene reglas estrictas. Por ello, necesitamos aprender un lenguaje con reglas precisas que la computadora pueda entender y traducir a lo que llamamos código de máquina. Instrucciones que serán casi imposibles de leer por un humano, pero que la computadora está hecha para poder ejecutar. Quiero recalcar que la computadora no entiende el lenguaje de programación en sí. La computadora tiene una forma de convertir las instrucciones escritas en Python o cualquier otro lenguaje a su propio lenguaje. Recuerden que esa era una de las razones por las que instalamos Python como un programa. El lenguaje de programación actúa como una interfaz entre el humano y la computadora. La idea es que sea algo que nosotros podamos entender, pero que tenga instrucciones que sean suficientemente claras que la computadora pueda traducirlas automáticamente. Es difícil convertir una directiva general en español al lenguaje máquina, porque suelen haber ambigüedades cuando hablamos. Sin embargo, actualmente hay una gran cantidad de personas trabajando en iniciativas de este tipo, desarrollando tecnología de inteligencia artificial, para que podamos, entre otras cosas, lograr comunicarnos con la computadora, usando el lenguaje natural. Quizás este sea el futuro de la programación. De hecho, la programación de hace 50 años se veía muy diferente a la programación de hoy en día. Como todo en tecnología irá revolucionando, nosotros tendremos que ir aprendiendo sobre los nuevos avances. Sin embargo, todavía tenemos bastante que avanzar en este aspecto, así que por ahora, con el lenguaje de programación son nuestra herramienta principal para lograr nuestros objetivos. Interesantemente, Python es uno de los lenguajes usados para desarrollar estas tecnologías. Existen cientos de lenguajes de programación, muchos de ellos con capacidades muy similares. Ojo, que en lenguaje de programación tener las mismas capacidades no significa que los lenguajes sean necesariamente similares en sintaxis. Puede haber formas muy diferentes de escribir un programa y llegar a la misma solución. De todos los lenguajes de programación, destacan unos cuantos como los más populares, dependiendo un poco de la situación. Lenguajes como C, C++, Java, JavaScript, Rust, entre varios otros. Sin embargo, se considera Python es el lenguaje más popular de todos actualmente. ¿Qué lo hace tan popular? Python es un lenguaje relativamente reciente, por lo que los diseñadores tomaron un enfoque bastante moderno al diseñarlo. Mientras muchos lenguajes se enfocan en detalles de la computadora, lo cual es útil para ciertas situaciones, Python trata de simplificar el modelo de programación, por lo que tiene una sintaxis relativamente simple. Además, Python es un lenguaje bastante flexible, es decir, es muy fácil adaptarlo para muchas situaciones distintas. Se puede utilizar para hacer desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de desktop, videojuegos, desarrollo de servicios financieros. Es extremadamente popular en dos áreas que han visto gran crecimiento en los últimos años, en la comunidad de Computer Science, ciencia de datos e inteligencia artificial. Su versatilidad y facilidad de uso han atraído a muchísimos usuarios, por lo que estos mismos usuarios han desarrollado herramientas para extender el lenguaje y hacer la programación en él aún más efectiva. Si en algún momento nos olvidamos de algo que aprendemos en clase o estamos completamente perdidos, podremos buscar recursos en internet para ayudarnos con bastante facilidad. Esto no ocurre con otros lenguajes de programación. Además, al ser muy popular, existen muchas oportunidades laborales para personas que sepan programar en Python, por lo que también es una muy buena opción si buscamos ampliar nuestro desarrollo profesional. Ahora que hemos introducido Python, es hora de empezar a aprender a programar. Vayamos a PyCharm para empezar a escribir nuestro primer programa. Recordemos que empezar un nuevo proyecto, vamos a File, New Project, elegimos nuestro entorno, en este caso usaré Python 3.8 que tengo instalado en mi computadora, y hacemos clic en Create. Esto genera archivos por defecto, simplemente cogemos todos estos y lo borramos, no lo necesitamos por ahora. Si se acuerdan, uno de los ejemplos que di cuando hablamos de Python fue un simple programa que imprimía el texto Hola Mundo, pero no di muchos detalles de lo que estaba pasando, así que haremos lo mismo pero mejor explicado esta vez. Primero que nada escribimos la instrucción print. Esta toma un argumento, es decir, un valor que usa para devolver un resultado. Piénsenlo como una función matemática, estrictamente hablando. Esta instrucción de print no está haciendo un cálculo y devolviendo un valor, ya que solo imprime a la consola. Pero la diferencia se hará más clara más adelante en el curso. Los argumentos van entre paréntesis, y como en este caso queremos escribir un texto en lenguaje natural, vamos a rodearlo entre comillas dobles. Recuerden que esto es importante porque si no la computadora no va a poder discernir entre sintaxis de Python y nuestro texto. Esto sería todo. Ahora corremos el programa con el botón de play verde. Abajo de la consola podemos ver que imprimió nuestro texto Hola Mundo. Aunque vimos algunos conceptos nuevos, este programa es demasiado simple. Primero que nada, solo es una línea y segundo no tiene ninguna información dinámica. ¿Qué pasa si queremos hacer un programa como el calcular el área de un círculo? Recordemos nuestro algoritmo. Algoritmo, calcular área círculo. Leer radio, luego área es igual a pi por radio al cuadrado, mostrar área.
Fin. Primero tenemos que leer el radio. Luego hacer unos cuantos cálculos, la potencia al cuadrado y la multiplicación, y guardar el resultado de esa operación en una variable. Finalmente debemos mostrar el área. ¿Cómo se puede hacer todo esto en Python? Primero que nada, leer el radio equivaldría a ingresar un dato. En Python la operación equivalente es el input. Sin embargo, la sintaxis es un poco diferente al pseudocódigo. Tenemos que declarar una variable en donde guardaremos el valor ingresado. Como parte de la función input podemos imprimir un texto que el usuario sepa que se le está pidiendo. Probémoslo. Digamos que escribo radio igual a input. Ingrese un radio. No se olviden de las paréntesis y las comillas. Ven que cuando corro esto, abajo vemos el mismo texto del código. Esto es inútil para cuando queremos pedir la información al usuario, pero quizás él no sabe exactamente lo que se le va a pedir. Algo más que quizás haya notado es que hemos asignado la llamada a la función input a la variable radio. Esto significa que el valor que nos devuelve esa llamada será guardado en esa variable. Por lo tanto, esperaríamos que input guarde el valor ingresado por el usuario. Es exactamente lo que se hace. Sin embargo, hay un pequeño detalle aquí. Input recibe información de la consola. En la consola podemos escribir cualquier texto, como hola, ¿qué tal? Claramente este texto no tiene un valor numérico, pero ¿cómo puede saber esto Python? Bueno, no le es fácil. Normalmente vamos a tener que decirle nosotros mismos que queremos considerar un valor como numérico. Por lo tanto, tenemos que convertir el resultado de la función a un entero, usando la función int. Hablaremos un poco más sobre tipos de datos en un tema subsiguiente. Por ahora, lo importante es saber lo que queremos ingresar, es un número. Tomen en cuenta que el valor numérico 5 y el texto 5, entre comillas, son dos cosas distintas para Python. Ahora que tenemos una forma de recibir números del usuario, solo nos falta aprender a calcular el área. Usaremos dos operaciones, una de multiplicar y una de potencia. El signo de multiplicar en Python es el asterisco. Por ejemplo, evaluar 5 asterisco 3 resultaría 15. Probémoslo en consola. Recuerden que para correr operaciones arbitrarias sin escribirlas en un archivo, podemos ir a Python console. En la parte de abajo de la pantalla, para calcular la potencia, se usan dos asteriscos seguidos, de la siguiente manera: 5 asterisco asterisco 2, resultaría 25. Espero no los confunda esta notación. Las operaciones en Python, como en las matemáticas, tienen cierto orden de precedencia. En este caso, la potencia se evalúa antes de la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos la siguiente línea, 5 por 3 al cuadrado, ¿qué esperaríamos? Si multiplicamos 5 por 3 primero, terminaríamos con 15 al cuadrado. Si evaluamos la potencia primero, terminaríamos con 5 por 9, un resultado muy distinto, ya que la potencia se evalúa antes que la multiplicación en Python. El resultado es 5 por 9, o 45. Ya casi estamos listos para terminar este programa. Solo nos falta realizar el cálculo del área e imprimirla. Como pi es una constante matemática infinita, las computadoras tendrán dificultad lidiando con este concepto. Existen formas de representarla en Python, pero la veremos un poco más adelante. Por ahora usaremos una aproximación simple. Pi es 3.14. Entonces asignaremos el resultado del cálculo del área a una variable que llamaremos área. Área es igual a 3.14 multiplicado por radio al cuadrado. Con el valor del área calculado y guardado en una variable, solo nos falta imprimirlo. Finalmente, daremos print, entre paréntesis, el área del círculo es, radio. ¿Qué pasó aquí? He puesto dos argumentos dentro de la función print. Algunas funciones en Python pueden recibir más de un valor. En este caso, print puede recibir varios valores y lo va a juntar en un solo texto impreso. Cuando corremos este programa, vemos todo el flujo. Primero, nos pide ingresar un radio. Inmediatamente después nos imprime el valor del área. Nosotros sabemos que hay un paso intermedio entre los dos, pero no lo estamos diciendo al código que nos muestre nada más. Lo único que vemos es lo que ingresamos y lo que imprimimos. Para la computadora, estos cálculos se hacen en cuestión de milisegundos o incluso microsegundos, así que fue casi instantáneo para nosotros. Seguiremos nuestro viaje por Python hablando de más operaciones que podemos ejecutar y usaremos este conocimiento para realizar unos programas básicos más.